por acá iniciar grabación. Listo. Bueno, vamos hoy entonces, chicos, a llevar a cabo, chicos y chicas, a llevar a cabo nuestro tema sobre recursos suelo. Recordemos que en las anteriores dos sesiones pues abordamos el tema de recurso atmósfera y de recurso agua, y ya pues en esta oportunidad, el día de hoy, vamos a abordar el recurso suelo, y ya con esta información pues ya finalizamos el estudio de los diferentes recursos naturales. ¿Listo? Bueno, agradezco, por favor me puedan confirmar que están viendo la presentación, son tan amables. Sí, señora, profe. Muchas gracias. Entonces, bueno, para dar inicio a este recurso, al estudio de este recurso suelo, pues lo importante y que quiero que tengamos muy presente es esa diferencia entre recurso suelo, ¿no es cierto? Y además de eso, la diferencia con lo que es un terreno erosionado o tierra, ¿no? Que es también lo que nosotros conocemos. Miren que recurso suelo, o sea, para que un terreno se pueda catalogar como suelo, tiene que tener 4 componentes indispensables. ¿Cuáles son? La roca madre, ¿no es cierto? O la materia inorgánica. La materia orgánica, que es la capa vegetal, o que nosotros podemos observar como pasto, como césped, ¿no es cierto? Y además de eso también agua y aire. Ay, perdón. Estos cuatro componentes, materia inorgánica, que es la roca madre, la materia orgánica, que es la cobertura vegetal, el agua y el aire, son los 4 elementos que conforman el recurso suelo. Si nosotros vemos un terreno como lo que estamos viendo en pantalla a mano derecha, que solamente hay tierra, ¿no es cierto? En este caso no podríamos hablar del suelo, simplemente estaríamos hablando de tierra. Hay presencia de tierra, más no de suelo, porque le falta el elemento o la materia orgánica, que sería la cobertura vegetal. El suelo, a apreciados estudiosos, es un recurso de gran importancia para la supervivencia del ser humano, porque y de los diferentes seres vivos, porque nos presta diferentes servicios ecosistémicos. Uno de los más reconocidos, ¿no es cierto?, es el servicio del soporte, porque sobre el suelo es que nosotros podemos llevar a cabo las diferentes actividades, ¿no es cierto? Además del servicio de soporte, tenemos el servicio de aprovisionamiento, porque del suelo podemos obtener diferentes tipos de alimentos y de diferentes materias primas. Dentro de los servicios ecosistémicos, quiero que revisemos esta imagen que ustedes están viendo en pantalla. Mire, uno de los servicios ecosistémicos es, por ejemplo, la regulación del clima. ¿Por qué razón, chicos? Porque el suelo, con su cobertura vegetal, lo que hace es proteger a los diferentes seres vivos que habitan en el suelo, de proteger los diferentes nutrientes y además de absorber la radiación solar, ¿sí? Con esa absorción de radiación solar, pues permite que la temperatura de la atmósfera sea una temperatura un poco más equilibrada, ¿no es cierto? Que además de eso se pueda además en esa área subsistir diferentes tipos de organismos. Cuando no hay cobertura vegetal, ¿qué pasa? La radiación solar llega al suelo y lo que hace es rebotar nuevamente a la atmósfera, no es absorbida. Por lo tanto, tendríamos altas temperaturas en esas zonas, como por ejemplo los desiertos. En los desiertos las temperaturas son muy altas, pues porque no hay con quien absorba esa radiación solar. Entonces, nuevamente lo que hace es rebotar a la atmósfera. Tenemos por el otro lado el ciclo de nutrientes. Recordemos que en el suelo, chicos, encontramos el fósforo, el carbono, el nitrógeno, que son nutrientes que favorecen la vida en nuestros ecosistemas. Sin el nitrógeno, sin el fósforo, sin el carbono, la vida no se podría sustentar, no podría originarse. Y el suelo es un elemento clave en ese ciclo, pues para que se pueda llevar a cabo ese intercambio de nutrientes entre la atmósfera, entre el agua y pues obviamente el suelo. Tenemos además que es hábitat para diferentes tipos de organismos. Hay microorganismos, pero también organismos, como por ejemplo los diferentes insectos, como por ejemplo las serpientes, las lombrices además, que cumplen una función fundamental dentro de esa transformación de los nutrientes en el suelo. Tenemos la regulación de inundaciones. ¿Por qué?
Porque esa cobertura vegetal, chicos, también retiene agua. Esa cobertura vegetal con sus raíces también hace, por ejemplo, que la tierra no se deslice. Entonces, cuando está lloviendo mucho, pues primero absorbe el agua, ¿no es cierto? Pero también evita que hayan deslizamientos. Esto que favorece la disminución de los riesgos por fenómenos naturales. Tenemos además que el suelo es una fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos. Si ustedes se dan cuenta, la penicilina se obtuvo de un hongo y los diferentes productos farmacéuticos provienen de este recurso suelo porque finalmente se han podido producir, ¿sí? Pero además también hay muchos genes, chicos, hay una diversidad genética muy grande en el suelo que nosotros tampoco podemos observar a simple vista y que favorecen esa biodiversidad. Tenemos que es base para las infraestructuras humanas, para todas las infraestructuras humanas, ¿no es cierto? Y cuando no hay suelo, por ejemplo, en los casos en Bogotá, que hay muchos humedales, pues los costos asociados a una construcción son mucho más altos, ¿no? Son mucho más costosas estos tipos de obras. Tenemos que suministro de materiales de construcción, por ejemplo, la arena, por ejemplo, la grava, por ejemplo, el mármol, todos estos son elementos de construcción que encontramos en dónde, en canteras, y las canteras ¿dónde están? Pues en el suelo, ¿no es cierto? Provienen de la montaña. Tenemos que nos permite guardar nuestra herencia cultural. ¿En cuántos territorios no se han encontrado en el suelo enterrados, ¿no es cierto?, diferentes restos arqueológicos? Tenemos suministro de alimentos, fibras y combustibles, como sabemos, pues bueno, los alimentos que consumimos diariamente, también la madera, por ejemplo, también los combustibles fósiles como el petróleo, como el gas natural, ¿dónde se están originando, dónde se están produciendo, transformando? Pues en el suelo. Si el suelo no acumulara esos diferentes materiales y restos, además de diferentes seres vivos, pues este tipo de combustibles fósiles no se podrían producir. Tenemos además que lleva a cabo la retención de carbono. Recordemos que el carbono, el CO2, en altas concentraciones en la atmósfera, se convierte en un agotador de la capa de ozono. Y lo que hace el suelo es retenerlo, ¿no es cierto? Es conservarlo para poder llevar a cabo el ciclo del carbono y favorecer la generación de nutrientes. Y hay una purificación y reducción de la contaminación, perdón, purificación del agua y reducción de contaminantes del suelo. El suelo, chicos, como es así como es como un filtro, ¿sí? Entonces, el agua al pasar a través del suelo, pues se va filtrando, ¿sí? Por ejemplo, para el tratamiento de aguas residuales o para los filtros de agua, lo que se utiliza son, por ejemplo, grava, arena, porque sirven de filtro, pues para ir reteniendo los diferentes contaminantes. Entonces, lo mismo pasa con las aguas superficiales, con las aguas subterráneas, cuando atraviesan las capas del suelo, pues también se van limpiando, también se van purificando. Miren que el suelo nos ofrece diferentes recursos o servicios ecosistémicos que realmente son indispensables para la supervivencia del ser humano. Buenas tardes, Angie. Buenas tardes, Daniela, María Juliana. Y miren que el suelo finalmente permite pues, la supervivencia del ser humano, de las diferentes especies de seres vivos, no solamente por ser un sustento, sino además también por todo lo que nos permite disfrutar, ¿no? Miren todos esos servicios ecosistémicos que el suelo nos brinda y realmente son servicios ecosistémicos muy valiosos para la vida del ser humano. Sin embargo, chicos, como los demás servicios ecosistémicos, también presentan alteraciones, cambios, modificaciones en su calidad química, en su calidad física y biológica. En este caso, estamos hablando que la contaminación del suelo se origina debido a la presencia de diferentes tipos de residuos líquidos, de residuos gaseosos y de residuos sólidos que modifican esas características, entonces modifican la cobertura vegetal, modifican la capacidad de retención de nutrientes, modifican la presencia de diferentes microorganismos pues, que favorecen ese suelo. Entre los residuos pues, vamos a encontrar diferentes clases de residuos, vamos a encontrar residuos de tipo industrial, de tipo doméstico, de tipo comercial. Todos estos residuos pues, van a tener unas características particulares dependiendo de su origen, ¿sí? Entonces los domésticos pues van a ser más que todo, sobre todo residuos orgánicos, como por ejemplo desperdicios de comida o cáscaras de alimentos, ¿no es cierto? Los residuos
los industriales van a tener características quizás más tóxicas por los procesos de los cuales han sido generados. Los comerciales quizás van a ser más de aprovechamiento, el papel, por ejemplo, pero finalmente son residuos que si no les damos un correcto manejo, una correcta disposición, pues van a ocasionar cambios, alteraciones en la composición química, física o biológica de nuestro recurso suelo. Miren que en pantalla estamos observando esas principales causas. Y como primera causa está la agricultura. Y aquí me gustaría preguntarles a ustedes por qué creen que la agricultura puede contaminar nuestro recurso suelo. ¿Quién quiere participar? ¿Por qué creen? ¿Quién quiere participar? ¿Por qué creen que la agricultura es una actividad que contamina nuestro recurso suelo? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que pueda pasar en el cultivo de, no sé, por ejemplo, del café, que pueda también ocasionar un impacto o una contaminación en el suelo? A ver, miremos por acá. El uso de fumigación, muy bien, Yansei. Juan Manuel dice por el uso inadecuado de insecticidas, por ejemplo. Sí, así es, ustedes han dicho muy bien esas causas, porque finalmente el uso inadecuado o en exceso de pesticidas, que es para plagas, de fertilizantes, ¿no es cierto?, de insecticidas, pues lo que igual son productos químicos en su mayoría. Y esos productos químicos, ¿qué hacen? Pues finalmente llegan a la planta, ¿no es cierto?, o al suelo y pues pueden ayudar, ¿no es cierto?, a mejorar su productividad, pero también ese exceso de extracción de esos recursos, pues lo que hace es que también el suelo finalmente termine erosionando, termine sin poder llevar a cabo una regeneración natural de sus condiciones iniciales y por esta razón pues termina agotándose, termina erosionando. Dice por acá Daniela, eso nos puede afectar directamente a nosotros en los alimentos, ¿no? Sí, así es, el uso de productos químicos como pesticidas, que es para las plagas, como los fertilizantes, que es para aumentar la producción de los suelos, finalmente también llegan a los alimentos y son químicos que nosotros nos estamos consumiendo directamente. Acá también menciona Juan Manuel, erosión de la tierra con la maquinaria, así es la compactación, ¿no es cierto? Cuando pasan esas máquinas o bueno, así sean máquinas, o sea, por ejemplo, caballos que también buscan hacer, por ejemplo, una limpieza de esos terrenos, ese pisoteo, ¿no es cierto? O el estar transitando por esas zonas compacta el suelo y lo que hace es que pierda esa capacidad de flexibilidad, de retención de agua, de retención de nutrientes y finalmente se pierde esa cobertura vegetal. Así es. Tenemos por acá también la minería, la agricultura. La minería, la agricultura, así es, desechos nucleares, así es. Todos estos residuos efectivamente hacen un cambio en esa calidad del agua, ¿no? En esa calidad del suelo, perdón, en ese cambio en la calidad de los componentes químicos del suelo. Aquí mencionas algo que es muy importante, que es por ejemplo el fracking. Esa explotación, esa extracción de recursos con maquinaria o esa extracción, por ejemplo, utilizando, como es el caso del fracking, grandes cantidades de agua o también explosiones, ¿no es cierto?, dentro de este recurso, pues que van a ocasionar que nosotros finalmente tengamos una fragmentación de ese recurso y de sus propiedades. Tenemos, chicos, como otra causa de la contaminación del suelo, son los residuos sólidos. Miren que en la presencia de este tipo de residuos sólidos, lo que hace es finalmente que ese territorio en el que está presente estos recursos, pues esos residuos, pues efectivamente cambie su composición. Entonces ya vamos a ver que esas bolsas de esos residuos sólidos se van a comenzar a descomponer, van a comenzar a generar un líquido que se llama lixiviado y ese líquido lixiviado que va a hacer a quemar esa cobertura vegetal y pues finalmente se va a perder la condición de suelo. No sé si ustedes también han podido observar, no sé, esas áreas donde normalmente se depositan, por ejemplo, desechos de animales, heces fecales, orina. No sé, por ejemplo, si ustedes han observado que se comienzan a generar parches en donde un lado hay tierra y en el otro lado hay cobertura vegetal, ¿no?
Miren que la presencia de heces, como de heces o de orina, pues también causan un cambio de ese pH, de esa acidez del suelo, que termina pues finalmente eliminando esa cobertura vegetal. Tenemos también, chicos, que la tala de los árboles. Al talar los árboles, el suelo está perdiendo una capa protectora, ¿sí? Los árboles, ustedes saben que cuando son pues altos o las plantas, lo que hacen es proteger al suelo de los rayos directos del sol, de la lluvia, de los vientos, y cuando se elimina esos árboles, cuando se talan esos árboles o esas plantas, pues finalmente el suelo queda desprotegido y es cuando se comienza a presentar la erosión también del suelo. Estas son causas originadas por actividades antrópicas, lo que ustedes mencionaron, la minería, el fracking, ¿no es cierto? La presencia de residuos sólidos, la agricultura. Todo esto son actividades antrópicas que provienen del ser humano, pero también hay otras causas que son naturales, como la erosión eólica. Cuando hay fuertes vientos, pues el viento termina levantando esa cobertura vegetal y eliminando pues esa capa o esa materia orgánica. La lluvia también, cuando llueve constante, pues es exactamente igual. Se comienza a remover esa capa vegetal o esa capa orgánica, perdiendo el suelo su condición, ¿no es cierto? O sus usos. Si ustedes se fijan, si yo tengo un terreno eh, o tengo un sitio, ¿no es cierto?, lleno de tierra, pues a mí lo último que se me va a ocurrir es sembrar ahí una planta, ¿no es cierto? Lo último que se me va a ocurrir, por ejemplo, ahí es sentarme, ¿no? O sea, no se ha visto que uno dice, no, en ese tierrero, ¿qué me voy a sentar? Imagínense en algo tan básico como eso. En cambio, si uno encuentra un césped, un pasto verde, pues efectivamente tú lo vas a usar para ese tipo de cosas. Entonces, miren que ese cambio en la condición del suelo también limita los posibles usos que yo le pueda dar, y ahí es cuando yo comienzo a darme cuenta que es un suelo contaminado, ¿sí? Recuerda que lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con la atmósfera. Cuando comenzamos a ver que hay presencia de ciertas sustancias, de ciertas formas de energía, de ciertos gases, pues efectivamente yo limito esos usos de ese recurso, y ahí ya estoy afirmando que es un suelo contaminado. Frente a frente a estas problemáticas ambientales, frente a esas causas de contaminación, chicos, nosotros como aporte básico, por así decirlo, fundamental, está el aprovechamiento de los residuos, la disposición correcta de esos residuos sólidos. Cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, puede hacer una gran diferencia disponiendo correctamente o haciendo una disposición correcta de esos residuos sólidos que generamos nosotros en nuestros hogares. Y hay tres tipos de residuos relacionados pues con su aprovechamiento. Tenemos los residuos aprovechables, frente a los cuales yo puedo hacer un reciclaje o una reutilización. Entonces, ¿qué es el reciclaje? El reciclaje es la transformación de un residuo que ya no voy a usar en uno nuevo. Sí, eso es reciclar. Cuando yo transformo un residuo en algo o le doy un nuevo, o no, cuando transformo un residuo en un nuevo producto. Por ejemplo, cuando se trituran las llantas esa transformación se usa en qué? Por ejemplo, ay, se me fue, en asfalto para la construcción de carreteras. Ahí estoy transformando ese residuo de llantas, lo estoy reciclando en asfalto para usar en carreteras. Miren que ya el uso es totalmente diferente y el producto como tal ya no es una llanta, ¿no es cierto? Sino que ahora va a ser una mezcla de asfalto. Entonces ahí es el reciclaje. Por ejemplo, cuando entonces nosotros utilizamos el papel, reciclamos el papel no para producir papel, sino por ejemplo, pues para producir, no sé, por ejemplo, o sea, no para producir papel, para escribir hojas de papel, sino por ejemplo que lo transformamos para producir platos, ¿sí? Por ejemplo. Eso es reciclar, porque estoy transformando a través de un proceso ese residuo que ya no tiene un uso, lo estoy transformando en un nuevo producto. Eso es reciclar. Hay otra forma de aprovechar, que es reutilizar. En este caso no le cambio la forma o no cambio el producto como tal, no lo transformo, sino que solamente cambio el uso. Entonces yo puedo usar la misma llanta no para movilizarme en un carro, ¿no es cierto? Sino como una mesa, sino como un columpio. Pero miren que es la misma llanta. Lo que estoy haciendo es cambiándole solamente el uso. Ahí es reutilizar.
Reciclaje es si lo transformo en un producto nuevo, como por ejemplo la llanta, en una mezcla de asfalto. Y en este caso estoy hablando de reutilizar porque la misma llanta con sus mismas características, o sea, sin hacer una transformación significativa, la puedo usar como mesa, como asiento, como columpio. ¿Listo? Y otra forma de aprovechar estos residuos es, por ejemplo, a través de su biodegradación o a través de, por ejemplo, si hablo de unos residuos como residuos de alimentos, como cáscara de alimentos, yo voy a hacer un proceso de compostaje en donde estos alimentos, estos residuos se transforman en una materia orgánica. ¿Para qué? Pues para poder nutrir suelos, para que sirvan de abono, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la actividad que tenemos de siembra un árbol, ¿qué se aconseja, chicos? Que ustedes puedan hacer un abono en su casa, que ustedes puedan coger esos materiales, esos residuos orgánicos de desperdicios de los alimentos o de las cáscaras de los alimentos, lo mezclemos con tierra y podamos generar un compost que sirva de abono para ese arbolito que vamos a sembrar y que garantice que su suelo va a tener buenos nutrientes para su crecimiento. Tenemos por el otro lado que hay residuos no aprovechables, que definitivamente no le podemos dar otro uso y definitivamente no lo podemos transformar en otros productos, como por ejemplo, chicos, tenemos no sé, por ejemplo, el vidrio. El vidrio no, o sea, aunque hay formas de transformarlos, pero sigue siendo, o sea, sus características de vidrio se siguen conservando, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, sí, hacer capas de suelo, por ejemplo, en una casa. Puedo hacer baldosa con vidrio, pero sus características siguen siendo esas características de vidrio, ¿sí? O sea, no es una transformación completa, sino parcial. Entonces ahí en ese caso, aunque el vidrio sí se puede darles otros usos, en el reciclaje sí no es tan significativo su transformación. Tenemos, por ejemplo, esos vasos, el vidrio es más de reuso que de reciclaje, por ejemplo. O sea, ese es el aprovechamiento que se le puede dar, más de reuso que de reciclaje. Pero, por ejemplo, hay otros materiales como esos vasitos de café, en donde por un lado es de papel y en el interior es de plástico. Como tienen la combinación de esos dos materiales, plástico en su interior y papel por fuera, pues efectivamente no se pueden ni reciclar y se les puede dar un reuso, pero muy limitado y ya el vasito se pierde. ¿Por qué? Porque esa combinación de papel y plástico evita, o sea, no se puede separar de forma fácil y evita que se puedan reutilizar como papel o que se puedan reciclar como plástico, por ejemplo. Entonces, miren que también tenemos, bueno, y además tenemos residuos no aprovechables como los residuos, por ejemplo, peligrosos o de los hospitales, que son residuos que efectivamente ni se pueden reutilizar ni se pueden reusar porque tienen cierto grado de toxicidad, como también lo son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Nosotros no los podemos reusar fácilmente o reutilizar, ¿no? Porque tienen ciertos componentes que son peligrosos, que tienen o altas, perdón, grados de toxicidad, de corrosividad, de reactividad, de explosividad, que pueden significar pues un peligro para quien esté haciendo esos procesos de reciclaje o de reuso. ¿Listo? Nosotros, entonces, como les mencionábamos, pues tenemos una gran responsabilidad en esta gestión de los residuos, en esta contaminación del suelo y entre esos chicos, pues está hacernos responsables de nuestros residuos. ¿Qué residuos se generan en mi hogar? ¿Y qué puedo hacer yo con esos residuos? Ahí está la actividad de nuestro módulo 2, en donde una de esas opciones es que nosotros podamos darle un manejo correcto a esos plásticos de un solo uso, como de paquetes, como, bueno, ya saben, como los paquetes de fideos, el empaque de cerveza, bueno, todos esos residuos que son plásticos de un solo uso y al guardarlos en una botellita de amor y entregarlos en un puesto dispuesto para ello, esos plásticos de un solo uso se pueden reciclar en madera plástica. Eso es un reciclaje. Miren que estamos cambiando ese producto de plásticos de un solo uso, como paquetes de papitas, de arroz, de fideos, en un nuevo producto que son bastones de madera plástica. También tenemos, por ejemplo, chicos, en nuestra actividad el uso adecuado del aceite usado de cocina. Este es un residuo que también se puede reciclar porque pasa a ser un aceite usado a ser, por ejemplo, biocombustible. Eso es reciclaje, que pasa de ser aceite usado a
a detergentes. Eso es un proceso de reciclaje y nosotros, claro, podemos aportar haciendo una correcta disposición, una correcta separación de este tipo de residuos. Y esto lo vemos en nuestra actividad del módulo 2 para que lo tengamos muy en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener muy presente, chicos, es la política nacional para la gestión sostenible del suelo. Es para nosotros, es indispensable que conozcamos la normatividad, que sepamos para nuestra futura empresa o para la empresa en la que voy a trabajar o en este momento para el sector en el que me estoy desempeñando, qué debo cumplir sobre ese manejo de los sólidos, a dónde yo los tengo que llevar, hasta dónde llega mi responsabilidad. ¿Qué estudios debo realizar? Tengo que tener un plan de gestión integral de residuos sólidos. ¿Qué medidas de manejo ambiental tengo que implementar y cuál es mi responsabilidad? Como les digo, en el sector en el que nos encontremos, si yo quiero tener una empresa propia, si estoy trabajando en una empresa, ¿cuál es la responsabilidad de esa empresa frente a esa generación de residuos? Y para eso está la Política Nacional para la Gestión Sostenible del Suelo, que se publicó en el año 2015. Entonces también los invito, chicos, pues a revisar un poco de la normatividad y de esta política que nos orienta pues a darle una correcta disposición a los residuos que nosotros generamos en las diferentes áreas en las que nos encontremos. Y la otra herramienta que tenemos, que es lo que vamos a calcular en el día de hoy en esta sesión sincrónica, es la huella ecológica, ¿sí? ¿Cómo está mi huella ecológica? Y miren que la huella ecológica es un indicador ambiental que permite medir, analizar y evaluar los impactos que los seres humanos generamos al planeta con nuestro estilo de vida diarios, expresado en hectáreas globales que requiere cada habitante por año para satisfacer sus necesidades y tratar sus residuos. Entonces, esta huella ecológica, chicos, que vamos a calcular el día de hoy, nos va a permitir darnos cuenta cuántas hectáreas globales necesitamos cada uno de nosotros para poder satisfacer nuestras necesidades, es decir, cuántas hectáreas de tierra se necesitan para producir los recursos que yo necesito para sobrevivir y cuánta es la capacidad que se necesita de la tierra para absorber mis residuos, ¿sí? Entonces tenemos que la tierra, por ejemplo, en este momento para Colombia, un colombiano en promedio requiere de 1,9 hectáreas globales para satisfacer sus necesidades y para poder gestionar, ¿no es cierto? O para poder depurar sus residuos sólidos. Entonces ahora nosotros pues vamos a revisar cuál sería esa cantidad de hectáreas globales que nosotros necesitamos para satisfacer nuestras necesidades y que se puedan tratar o que se puedan descomponer o que se puedan eh, sí, que se puedan descomponer nuestros residuos sólidos. ¿Por qué es importante que nosotros podamos comprender este índice que es la huella ecológica? Porque eso nos va a permitir establecer cuál está siendo nuestro aporte en la contaminación de los diferentes recursos naturales, porque en la huella ecológica, chicos, se tiene en cuenta el recurso suelo, pero también el recurso agua, pero también los residuos que nosotros estamos generando. Entonces, miren que es un índice un poco más integral que nos permite pues saber cómo estoy aportando yo a la deforestación, al cambio climático, a la escasez de agua, a la contaminación del suelo y de esta forma pues también estipular cuáles son las medidas que nosotros tenemos que implementar. Miren que como variables de la huella ecológica tenemos la energía, cuánto consume usted de energía, que esto pues también se va a representar en quema de carbón, en quema de combustibles, ¿no es cierto? También con el transporte, cuánto se requiere de agua, lo cual también se va a representar en el consumo de alimentos, por ejemplo, y cuántos residuos usted genera y por lo tanto cuál es la capacidad de la Tierra o del planeta Tierra para absorber esos residuos que usted está generando. Pues miren que son 4 variables bien interesantes que vamos a medir a través del cálculo de la huella ecológica. En esta imagen les quiero mostrar los países que mayor
huella ecológica tienen en nuestro planeta Tierra. Miren que los países de color amarillo y naranja, Colombia, por ejemplo, está como en un amarillo opaco, como en un naranja, sí, un amarillo pero más opaquito. Son los países que menos hectáreas de planeta Tierra necesitan para suplir sus necesidades. Y los países que están en color rosado y color morado, como Estados Unidos, como Canadá, son los países que más necesitan de tierra, ¿no es cierto?, para satisfacer sus necesidades básicas y para que sus residuos sean absorbidos. Miren que Colombia pues tiene una huella ecológica de 1.9 hectáreas globales por persona, pero por ejemplo Australia es de 9.3 hectáreas globales. Si se fijan, Australia, ¿cuál va a ser el mayor consumo de Australia? Los medios de transporte, por ejemplo, porque su producción local es mínima por ser una isla. Entonces van a necesitar de traer muchos productos de afuera y eso pues efectivamente va a aumentar su consumo, por ejemplo, en energías, en combustibles. Tenemos, por ejemplo, que Estados Unidos tiene una huella ecológica, los habitantes en promedio, ¿no? Un habitante en Estados Unidos tiene una huella ecológica de 8.2 hectáreas al año. Japón, un habitante de Japón de 5 hectáreas globales de tierra. Y, por ejemplo, Chile, un habitante chileno tiene un promedio de requerimiento de 3 hectáreas globales de tierra para satisfacer sus necesidades y que sus residuos sean absorbidos. Miren que estos son datos bien interesantes, chicos, que también de alguna u otra forma nos permite a nosotros comprender la incidencia del consumismo. Sí, la incidencia del crecimiento demográfico. Entre un país sea más consumista, pues genere más residuos, entre un país tenga mayor número de habitantes, pues efectivamente su huella ecológica va a ser mucho mayor, ¿no? Miren que aquí tenemos una referencia bien interesante. En Colombia, perdón, en Sudamérica, por ejemplo, bueno, Colombia es uno de los países que menor huella ecológica tiene y eso pues es también muy favorable para nuestros recursos naturales. Entonces, ahora sí, les voy a copiar ahí en Teams este link para que juntos podamos calcular. ¿Dónde está? Acá, nuestra huella ecológica. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Cada uno de nosotros pues va a ingresar a ese link para que por favor vayamos juntos calculando esta huella ecológica. Voy por mi parte a compartir pantalla. A ver, ¿dónde está? Entonces, miren, bueno, aquí lo voy a compartir. Miren que inicialmente nos va a aparecer esta paginita y aquí va a decir acceder a la calculadora. ¿Listo? Le damos a dar clic ahí. Aquí nos pide nuestro correo electrónico sola y exclusivamente para enviarnos los resultados de nuestra huella ecológica. Entonces no se afanen que es que me van a mandar promociones, que publicidad, no, absolutamente no. Pues yo doy obviamente fe de eso, que solamente usan este correo electrónico para enviar sus resultados. Entonces aquí yo le doy, por ejemplo, mi correo personal y le damos ingresar. ¿Listo? Entonces miren que inicialmente, chicos, tenemos una sección 1 que se llama consumo de alimentos, ¿vale? Entonces aquí nos mencionan primero, indique cuántas veces al mes o a la semana. O sea, yo tengo que responder o al mes o a la semana y consume los siguientes productos y seleccione el número de veces al día. Entonces es obligatorio que yo indique cuántas veces al mes o a la semana consumo, por ejemplo, leche. Y además es obligatorio que yo indique cuántas veces en el día. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, leche. Yo consumo en la leche más o menos, digamos que 2 veces a la semana, 2 días a la semana. Y esto, y número de veces al día, solamente una vez al día. O sea, tengo que llenar estas dos casillas, al mes o a la semana y el número de veces al día. O no consumo. ¿Listo? El yogur, yo no consumo yogur, por ejemplo. Queso, 40 gramos equivalen a 2 porciones. Yo realmente consumo todos los días queso, pero solamente una porción al día. Entonces, como aquí me dice 2 porciones, voy a poner la mitad y una vez al día, por ejemplo.
¿Listo? Miren que tenemos que señalar siempre el número de veces al día y siempre el consumo a la semana o al mes. Y ahora sí le doy continuar. Después seguimos con el consumo, pero de huevos, carnes y pescado. Entonces dice, ¿cuántos huevos de gallina consume usted a la semana o al mes? Entonces yo sí consumo todos los días huevo, pero una sola vez al día. Pollo o pavo, 3 veces a la semana, una vez al día. Ah, no, 4 veces a la semana, una vez al día. Carne de res, cerdo o cordero. Esas sí son 2 veces a la semana, una vez al día. Carnes procesadas, jamón, salchicha, bueno, eso sí más bien para mí es como 3 veces al mes, una vez al día. Pescado, como una vez al mes, una vez al día. Pescados y mariscos en aceite, como por ejemplo una lata de atún, 3 veces a la semana, una vez al día. Crustáceos, equivale a 9 camarones, la verdad, una vez al mes. Y eso, listo. ¿Listo? Miren que llegamos a seguimos en la sección 1, consumo de alimentos, pero ahora seguimos con frutas, legumbres y hortalizas. Lo mismo, tubérculos, papa, yuca, remolacha. Nuestra dieta colombiana es muy de tubérculos, por ejemplo. Entonces yo voy a decir 5 días a la semana, papa, yuca. Bueno, no, la verdad es que todos los días. Ah, bueno, no, mentiras, espéreme. 4 veces al día, una vez en el día porque solamente es al almuerzo. Legumbres, alberja, frijol, lo mismo, 4 veces, no 3 veces a la semana, una vez al día. Verduras, todos los días, cebolla, lechuga, hago, lo que sea, eso está en verduras, una vez al día. Frutas, yo sí, la verdad, frutas, les cuento que muy poco. Y cereales, arroz, maíz, trigo, etcétera. A ver, yo lo consumo pues con las legumbres, entonces también sería 3 veces a la semana, 3 días a la semana y una vez. Ah, bueno, no, a veces también como en la noche. Bueno, una vez al día. ¿Listo? Vamos todos iguales. La idea es que al final, como ustedes saben, pues podemos que podamos compartir los resultados, ¿no? Sí, señora profe. Muchas gracias. Continuar entonces. Ahora seguimos con el consumo de alimentos, pero ahora aceites y grasas. Aceites y grasas, 20 mililitros que equivalen a 2 cucharadas. Yo la verdad creo que será con el arroz, ¿no es cierto? Bueno, también las pastas, quizás 6 veces a la semana y una vez al día. Continuar. Ahora sí llegamos a la sección 2, consumo de energía. Indique cuántas personas viven en su hogar. En mi hogar, Profe, una señor, pregunta. ¿En esa dime. de cuántas personas viven en su hogar es contándonos a nosotros? Sí, nosotros, Ok. incluidos nosotros, correcto. Muchas gracias. Miren Qué lo que me... pena, la otra Dime. pregunta es de en qué valor, cómo así no entiendo, porque trato de colocar como a precio normal colombiano y no se puede. Ah, no, ese es en dólares. Entonces, por ejemplo, vamos a asumir que el dólar está en 3.500, supongamos. Está como en, es que es 3.700, una vaina así. Digamos que es 3.500. Entonces, por ejemplo, yo mensualmente cada mes pago como 42.000 pesos de energía, más o menos cada mes. O más. Si es que acá esos recibos llegan cada 2 meses. Bueno, quizás 60.000 más bien. Entonces vamos a ir, por ejemplo, yo 60.000 pesos de energía dividido los 3.500 del dólar, entonces me daría 18 dólares. ¿Listo? 18 dólares, que serían como 61.000 pesos más o menos al mes. ¿Cuántos cilindros de gas ocupa cada mes? Creo que más o menos como un cilindro de gas. ¿Tiene vehículo propio? Sí. Indica el número de vehículos que tiene uno. De acuerdo al título, bueno, es diésel. Diésel es más que todo como Profe, para señora. en la del gas, ahí que se responde. ¿Cuántos cilindros de gas usas
usas en el mes? ¿Tú usas energía eléctrica, no usas gas o es más bien domiciliario? Es domiciliario. ¿Cuántas personas viven en tu casa? 4. Ahí más o menos es como uno al mes, ¿sabes? ¿Sí? Como un cilindro de gas al mes, sí. Ok, Eso es perfecto, como gracias. lo normal. ¿Listo? Claro, puede ser más algunos meses, pero lo normal es como uno para 3, 4 personas. ¿Listo? Bueno, diésel extra, súper es como corriente, por ejemplo. Nosotros ya 3.500, voy a mirar. Sí, son como 90.000 pesos que nosotros usamos, 100.000 pesos al mes de gasolina. Continuar. Y como ahora no está moviendo el carro, pues imagínense, menos por todas esas restricciones. Bueno, consumo de productos derivados de la madera, la sección 3. En el año anterior, ¿no? ¿Compró algún producto de madera para su hogar? En mi caso, sí. ¿Cuántos productos de madera adquirió para su hogar en el año anterior? Vamos a hacer como algo cercano, ¿no? Por ejemplo, yo no compré velador, pero fueron ahí como unas decoracioncitas muy similares, entonces voy a poner que fueron 3. 3 cositos, sillas no, dormitorio no, comedor no, listo. Indique cuántas resmas de papel consumió en su hogar en el año anterior. Para nosotros fueron como unas 3 o 4, porque mi esposo también es docente, por ejemplo. Entonces tenemos que todo el día estar haciendo apuntes. Indique con qué frecuencia adquirió libros, revistas o periódicos en su hogar en el año anterior. No compré libros, menos de uno al mes, sí, todos los meses no compré. 1 o 2 veces al mes, 3 o 4 veces al mes, 5 y más veces al mes. ¿Listo? Y finalizar. Dios. Recordemos que la huella ecológica promedio en Colombia es de 1.9, ¿no? 1.9 hectáreas. A mí me dio 1.33 hectáreas. Imagínense. Casi. Bueno, pero no superé. Si todos vivieran tu mismo estilo de vida, se requeriría la capacidad regenerativa de 0.78 planetas cada año. Menos mal, no estamos, pues no estoy superando la capacidad regenerativa de nuestro único planeta Tierra. Preocupémonos, si nos dice por acá, que se requieren de 2 planetas Tierra para poder llegar, pues para poder regenerar y generar los productos que nosotros necesitamos. Qué triste, ¿no es cierto? Miremos respuestas. Quiero ver respuestas, chicos. Laura Lisset. Está llegando. Todavía me dice que no llega. Todavía me dice que no llega. Tan raro. Mira que le intento abrir y me dice es posible que este elemento no exista o que ya no esté disponible. A ver, quiero respuestas, chicos. Vamos a ver a Silvia. Súper, 0,82 hectáreas. Muy bien, Silvia. Me alegra mucho. Súper. Vamos a compartirlas por acá, Laura. Ahora sí, 0,44. Muy bien, Laura. Súper, súper, súper. Vamos a ver quién más nos quiere compartir. Laura, vamos aquí con Laura, con Angie Paola, 0.84 y Silvia 0.82. Bueno, no estamos superando, vamos bien, chicos. Me alegra mucho. Vamos a ver, todos compartamos nuestros resultados. Por acá está Juan Manuel, Angeli. Vamos a ver. Giselle, Laura, Yansei, ¿cómo les fue? Daniel, Daniela, ¿cómo les fue? Profe, en el chat puse que saqué 1.18. 1.18. María Juliana. No, espérame. ¿Dónde? ¿Por qué no veo tu participación? 0.84, Angie Paola. María Juliana. 1.94. Dios. María Juliana. 0.84. Estuvimos muy cerca. María Juliana. Angeli, ¿por qué no la veo? Angeli. Yo voy después de Juliana.
Ah, ok, ok. Angie, 1.18, Dios, sí, tienes toda la razón. Estamos cerca. María Ginette. Ah, la de Linday. Por favor, que enviaran, no nos la dejó. Pero mira que tampoco puedo ver la imagen. 0.97 nos dice Angie. Linday, escríbeme en chat cuál fue porque tampoco puedo ver la imagen que nos adjuntó la compañerita María Ginette. ¿Listo? 0.97. Bueno, miren que, bueno, tenemos, yo también, imagínense 1.3, pero creo que hasta ahora ninguna de nosotros o de nosotras, gracias, 0.38, ha superado el 1.9. Ah, bueno, sí, me enteré porque 1.9, ¿qué fue que yo vi? 1, 1.18, 1.9, 1.94. Bueno, estamos ahí, ¿no, María Juliana? Estamos ahí, estamos ahí. Tampoco se hemos pasado mucho, pero, pero bueno, miren que finalmente en esta huella no nos ha ido tan mal, ¿no es cierto? Como en las otras, donde sí algunos índices los superamos de forma significativa, pero eso es importante, chicos, que lo tengamos también en cuenta. O sea, no se trata que me voy a ir solamente por el índice en el que me fue mejor, sino bueno, en los otros índices como eran mucho más específicos que el recurso agua, el recurso aire, pues también eso permite que tengamos como quizás datos un poco más certeros, ¿no? La huella ecológica es un poco más general, pero finalmente pues también nos da una visión de cómo está haciendo mi impacto, cuál está haciendo mi impacto sobre el planeta Tierra. Dios, 4.6. Giselle, ¿cuántos planetas necesitas? ¿Cuántos planetas necesitas para vivir? ¿Por qué pudo hacer? ¿Por los alimentos? ¿Sí? ¿Es tu mayor huella quizás? Miremos a ver cuántos planetas necesitas, Giselle, para poder satisfacer tus necesidades y que el planeta Tierra absorba tus residuos. Entonces, miren chicos que la intención con estos indicadores ambientales, pues finalmente es poder acercarnos, ¿no? A ese impacto. En este caso, como les mencionaba, la huella ecológica es un poco más general, pero finalmente nos está dando información valiosa, sobre todo en las áreas que más yo debo hacer seguimiento, que yo debo estar revisando, ¿no? Los alimentos, miren que los alimentos es increíble la incidencia que tienen, no solamente en el agua, como lo veíamos en anterior, sino también en la huella ecológica, sino también en los residuos, sino también en la generación de CO2, ¿no es cierto? Miren que es un área para nosotros como seres humanos básica. ¿Sí? Pero finalmente también es un área que causa gran impacto en el ambiente. Se dieron cuenta el consumo de energía, en todas partes sale el consumo de combustibles. Miren que son aspectos, chicos, que nosotros tenemos que estar vigilando constantemente, no nos podemos confiar y por el contrario, estar todo el tiempo revisando cómo está siendo mi consumo en los residuos, chicos, de energía, de agua, revisar con su familia, ¿no? Mamá, mira qué pasó aquí, mira que esta vez tuvimos mayor aumento de energía, no solamente por el gasto económico, sino también por lo que eso representa, pues, para el planeta Tierra, porque estamos consumiendo quizás más agua, quizás hay una fuga de agua, quizás estamos utilizando mal el tiempo de ducha, el tiempo de lavar los platos, de cepillarnos, bueno, en fin. O sea, la intención es que nosotros en esos aspectos o secciones, si se dieron cuenta que se llamaba en la huella ecológica, pues también nosotros pongamos mayor atención. ¿Qué puedo hacer para reducir? Este mes el agua llegó, por tanto, ¿qué hacemos este mes para reducir? Quizás podemos reutilizar el agua que sale de la lavadora, no sé si tenemos un jardín, o para poder hacer un nuevo lavado en la lavadora, o sea, no la botemos, bueno, que miremos, chicos, estrategias en nuestro hogar para poder reducir esos impactos que independientemente si sea en el recurso suelo o en el recurso agua o en el recurso atmósfera, están causando cambios, alteraciones en nuestro ambiente. Y pues es nuestra responsabilidad, como les he indicado en situaciones anteriores, hacernos responsable de lo que nosotros estamos también generando y dejando además a las futuras generaciones. ¿Listo? Esta información, como siempre,
siempre, pues los invito a compartirla, a que no la dejemos en esta clase, sino que la podamos llevar a otros entornos, chicos, para que más personas pues también tomen conciencia de cuál es su incidencia en el planeta Tierra. ¿Listo? Es nuestra responsabilidad. Yo sé que hay mucha responsabilidad, obviamente, del Estado, de las empresas, pero igual ustedes y yo también tenemos que asumir la responsabilidad. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, alguna observación que quieran hacer? Chicos, ¿algún comentario? ¿Qué les pareció su huella ecológica? ¿Cuántos planetas necesitaron? ¿Quién quiere opinar al respecto? Me gustaría escuchar a Giselle con sus planetas. ¿Cuántos planetas dice que necesitas, Giselle? ¿Mm? ¿Será por ahí unos que 3, quizás, planetas tierras que necesitas para satisfacer tus necesidades? Mira en la parte de abajo, después de que aparecen los resultados, en la parte de abajo dice cuántos planetas necesitas. Y chicos, recordemos, chicos y chicas, recordemos por favor revisar la actividad. Miren que la actividad de este módulo 2, que es nuestro proyecto final, está muy enfocado en esas medidas, en esas estrategias que nosotros pudiéramos implementar para minimizar, para prevenir los impactos sobre los diferentes recursos naturales, ¿no? Agua, suelo y atmósfera. Entonces los invito a que hagamos una actividad de conciencia, o sea, que no sea una actividad solamente por pasar la asignatura, solamente por cumplir, solamente por mostrar una foto o un video, sino que de verdad, chicos, sean actividades que nosotros asumamos como parte de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso y que ojalá sean actividades que continúen con el tiempo, que no solamente sea por lo que dura la asignatura de educación ambiental, sino que realmente se conviertan para nosotros en algo cotidiano. ¿Listo? Porque de eso se trata, que lo que aprendamos aquí nos sirva para cambiar, adquirir conciencia, pero también para cambiar actitudes. ¿Listo? Esa es la clave también de la asignatura y pues realmente espero, chicos, que ese sea el resultado cuando terminemos esta asignatura, ¿vale? Bueno, si no hay comentarios, pues entonces finalizo deseándoles a ustedes una excelente semana, que sea una semana muy productiva. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Ya estamos cerquita pues también a terminar nuestro semestre. Entonces a darle con toda, a darle con toda, con toda. Les mando un fuerte abrazo. Revisen por favor el material de estudio de la asignatura. No lo dejen, no dejen de ingresar a la plataforma de Canvas, por favor. ¿Listo? Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por su participación y asistencia. Feliz tarde. A ustedes, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Hasta luego, Un fuerte profe, abrazo gracias. a ustedes, muchas gracias.